A continuación vamos a tomarnos algunos minutos para presentar las ideas generales de la propuesta de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de Numa AFP, que ojalá nos permita entender cómo se van a pagar las pensiones en este nuevo sistema, que es un sistema de seguridad social, a diferencia de lo que tenemos hoy día. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ideas generales que ya Luis ha adelantado? Primero, que los ingresos en un sistema de reparto principalmente se financia a través de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y de un aporte del empleador y un aporte estatal. Son tripartitos, sistemas tripartitos. Lo importante de este sistema es que no se va a gastar todo el dinero que ingresa todos los meses para pagar pensiones, absolutamente, sino que se va a ir generando un ahorro, que en general se puede conocer como un fondo de reservas técnicas de pensión. De tal forma que cuando tengamos las vacas flacas demográficas, cuando la población en algunas décadas más esté envejeciendo de manera importante, podemos hacer frente a ese envejecimiento sin tener que hacer cambios importantes ni en la edad de jubilación, ni en la tasa de cotización u otros aspectos. Otro tema importante es que, adicionalmente de sustituir el sistema actual y todos los afiliados, los pensionados pasan a un sistema de seguridad social, también consideramos que los afiliados y pensionados del sistema del IPS, de las cajas antiguas, que hoy día en términos de pensionados son alrededor de 650.000 aproximadamente, también pasan al sistema de manera integral. Vamos a tener aproximadamente el próximo año cerca de 1.800.000, 850.000 pensionados en este sistema. Por otro lado, ustedes ya saben que en el ambiente, en el debate público, prácticamente está aceptado de aumentar, el hecho de aumentar la tasa de cotización en 5%. Tal como explicó Luis, hoy día la tasa de cotización integral es el 10% que ustedes les descuentan todos los meses, más lo que pagan de comisión, más lo que el empleador, que es lo único que aporta para la invalidez y sobrevivencia, el seguro de invalidez y sobrevivencia. En promedio, esa cotización hoy día es de 12,8%. Nosotros proponemos algo muy similar a lo que está en el debate, subir un poquito más de 5 puntos, 5,2 puntos en la tasa de cotización, de tal forma de llegar a 18% de la remuneración el año 2024, es gradual. Entonces, por ejemplo, el próximo año subimos de 12,8 a 13,5, hay una gradualidad. Pero lo importante es que en ejercicio, la mitad de la cotización va a ser del empleador y la mitad del trabajador. Con eso tampoco violamos el convenio 102 de la OIT, que aún no ratificamos. Sería 9% el trabajador, 9% el empleador. Cuarto, reconoce cada mes y cada año cotizado. Una de las típicas críticas del sistema antiguo incompleto de reparto, estaba fragmentado en cajas, es que a personas que podían cotizar menos de 15 años quedaban con pensión cero. En algunos casos eso sí sucedía. Por tanto, nosotros nos hacemos cargo de esa crítica y cada mes que ustedes cotizan se valora, ¿no? No en un sentido de individualismo metodológico, sino en un sentido solidario, de un sistema que requiere que todos estemos cotizando y aportando de manera colectiva. Para ello se van a reconocer distintas tasas de reemplazo dependiendo de los años cotizados, elemento que vamos a explicar en un rato más. Y también es muy importante que en términos contributivos para las personas que cotizan va a haber una pensión mínima asegurada también dependiendo de los años cotizados. También reconocemos un subsidio a las mujeres por el hecho de la doble discriminación que padecen tanto en el mundo del trabajo, por una carga mucho mayor en las labores domésticas y de cuidado, subsidiando, ¿cierto? En este caso, más que subsidio, es un reconocimiento, justicia, más que subsidio, es algo justo, de subsidiar, por ejemplo, 5 años de cotización dependiendo de los años que están involucrados. También lo vamos a explicar en un rato más. La siguiente. Y los otros principios es que se va a respetar todo lo que la persona hoy día tiene ahorrado en su cuenta individual, lo cual no quiere decir que vamos a respetar las AFP, ¿no? Porque los titulares de los ahorros son los trabajadores y trabajadoras, no las AFP. Y lo que cada pensionado recibe actualmente. El sistema de reparto lo que va a hacer es ubicar a cada persona de acuerdo a la tasa de reemplazo que le toque y subir la pensión que recibe actualmente. Siempre va a ser hacia arriba. Se integra al sistema de reparto un fondo de reserva de pensiones que actualmente el Estado chileno tiene aproximadamente 9.400 millones de dólares y están invertidos en Estados Unidos, en Japón y en varios países de Europa.
Se mantiene la edad de jubilación en todo el periodo, desde el 2017 al 2100, de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Cambiamos el concepto de pensión básica solidaria, donde solo está focalizado en el 60% de menores recursos de la población. Por tanto, ustedes o quienes la reciben tienen que demostrar que están en situación de pobreza, ¿no? Lo que es una violación a la dignidad como ciudadano o ciudadano. Lo cambiamos por el concepto de pensión universal no contributiva, vale decir, aquella persona que nunca han contribuido, independiente de su situación económica, va a tener asegurada una pensión equivalente al 100% del salario mínimo, situación que puede llegar a 5 años. ¿Cómo sería el nuevo sistema? Ya no estaría la AFP en el corazón del sistema, estaría un sistema de reparto, donde vamos a tener una cotización global que llega al 18% el año 2024, 9% empleador, 9% trabajadores, más un aporte del Estado que va a ir a este fondo de reservas técnicas que parte con estos 9.400 millones de dólares y que va a empezar el próximo año con un 0,6% del PIB y va a ir creciendo gradualmente hasta llegar el año 2033 a un 3% del PIB. Como dijimos, para quienes han contribuido va a haber una pensión mínima que puede llegar hasta 145% del salario mínimo, lo explicamos en un rato más, y tasas de reemplazo diferenciadas por años de cotización. ¿Dónde quedarían las AFP? Donde tienen que estar, en el ahorro provisional voluntario. Si alguien quiere cotizar más, puede hacerlo, pero ese sería el espacio de la AFP y no tiene nada que ver con el sistema colectivo, obligatorio y social de seguridad social. Finalmente vamos a tener el derecho a la pensión no contributiva equivalente al 100% del salario mínimo y ojalá también pensando en un sistema tributario distinto al que tenemos ahora, progresivo, vale decir que proporcionalmente los más ricos paguen más impuestos. Hoy día lamentablemente no es así. Vamos a tener un fondo de reserva de pensiones y tanto las pensiones no contributivas como el fondo de reserva de pensiones se financian con los impuestos, con lo que todos nosotros pagamos, y cambiamos el eje de dónde se invierten los recursos, ¿no? Pensamos en una matriz distinta, en un modelo de desarrollo distinto, por eso se habla de inversión social y productiva con otra lógica. La siguiente. Los supuestos del modelo son muy conservadores y esto es muy importante a la hora de las críticas que podrían venir para esta propuesta, porque lo que nosotros hacemos es ponernos en el caso más pesimista, estresar al máximo el modelo. Cualquiera de estos supuestos que sea más favorable va a significar que nuestro sistema va a tener más recursos y va a poder pagar mejores beneficios. Pero es bueno ponerse en este extremo para que la propuesta no tenga críticas sustantivas. Para ello consideramos que en todo el periodo, entre el 2017 y 2100, el crecimiento de la economía en términos reales sobre la inflación es del 1%. La remuneración imponible real, 1%, el salario mínimo real, 1%, la inflación, un 3,5%. Y este es el fondo de reservas del Estado, donde vamos a ir dejando los ahorros de nuestro sistema de reparto, se va a ir rentabilizando al 2,5%, lo cual es un valor mucho más razonable en relación con las bajas de tasa de interés que se observan en el mundo. La siguiente. Y un tema central es que esta propuesta, a diferencia de lo que se menciona en el debate tan sesgado, se hace cargo completamente del envejecimiento de la población chilena que ustedes ven se empieza a observar de manera muy fuerte a partir del 2050. Lo que no se dice es que el envejecimiento afecta a cualquier sistema de pensiones. Y tampoco se dice que hay dos maneras de resolver esto, que cada uno se la arregle solo o que lo hagamos de manera colectiva. Esta propuesta significa que colectivamente, de manera tripartita, nos hagamos, ¿cierto?, cargo de este envejecimiento de la población. Efectivamente, ustedes ven que los cotizantes del sistema, que empiezan, ¿cierto?, un poco más de 5,5 millones de personas, sube levemente en las siguientes décadas y después empieza a bajar. ¿Por qué? Porque nuestro supuesto conservador es que las condiciones del mundo del trabajo hoy día, con la precariedad actual, con las lagunas actuales, se mantienen, se congelan, lo cual es bastante real, pero al menos nos permite blindarnos de cualquier crítica infundada. Y lo mismo, los pensionados por el envejecimiento de la población, hoy día partimos con 1.800.000, si sumamos los de los pensionados privados y los de las cajas del IPS, y llegamos a cerca de 4 millones de pensionados en 2007. O sea, va a haber una relación bastante estrecha, ¿cierto? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese problema real? A través de un buen financiamiento que sea responsable en el largo plazo. La siguiente.
Esta tablita es bastante importante porque esta va a ser la tabla de pago que cada persona va a poder ver y decir, esta pensión me toca a mí. Ya se acaba la incerteza de que ustedes saben cuánto cotizan, pero no tienen idea con qué jubilación van a terminar. Pasamos de la cotización definida al beneficio, a la pensión definida. Eso es muy importante, eso es seguridad social. Pongamos los siguientes casos. Por ejemplo, supongamos que una persona cotizó 10 años. La cuarta columna dice años cotizados, veamos al lugar de 10. En ese caso, esa persona va a tener derecho a una tasa de reemplazo, vale decir, qué pensión voy a obtener de mis 10 últimos años de salario, equivalente al 30%. Supongamos que una persona cotizó por 300.000 pesos los últimos 10 años, tendría una pensión de 90.000. Pero, como eso es absolutamente indigno e insuficiente, ponemos los pisos mínimos. Y en ese caso, el piso mínimo para 10 años de cotización es 130% del salario mínimo. Esa persona subiría de 90.000 a 349.814 pesos, por ejemplo, cotizando solo 10 años. ¿Qué pasa si una persona cotizó 25 años? En ese caso, la tasa de reemplazo va a ser 60%. Vale decir, si usted tiene un salario promedio los últimos 10 años de 500.000, la pensión va a ser 300.000. Si ese es el caso, la pensión mínima garantizada, como en ese caso es 145% del salario mínimo, subiría a 390.177 pesos. Siempre hay un piso que ayuda a subir las pensiones bajas, al menos a un criterio mínimo de dignidad. Y si alguien cotizó el caso por 800.000 pesos, el 60%, ¿cierto? Sería 480.000 pesos y esa sería su pensión. Lo cual, si uno saca las cuentas de los casos actuales, más o menos es como el doble de las pensiones que se pagan actualmente y en algunos casos mucho más. ¿Qué pasa si una persona cotizó un año? ¿Cuál es la idea de esto? Que existen incentivos a cotizar. O sea, como esto es un sistema solidario, colectivo, que no tengamos, ¿cierto?, el incentivo a decir, no, total, los demás cotizan, yo me aprovecho de la pensión mínima, ¿no? En un sentido de solidaridad, esas conductas al menos nos parecen que generar algunos incentivos para que no ocurran. Si una persona cotizó un año, le tocaría un 12% de tasa de reemplazo. Imagínense, 500.000 pesos significa 60.000 pesos, pero al menos asegura un 103% del salario mínimo, lo cual significa que si esa persona no cotiza nada, va a subir 3%, porque si no cotiza nada, su pensión no contributiva es 100% del salario mínimo y cotizando un año es 103%. Al menos hay un valor por cotizar un año. Tiene sentido porque sube la pensión en algunos miles de pesos. Por último, hay un tope, ¿no?, para que no ocurran estos casos de personas que cotizan los últimos 5 años por mucha plata y después se quedan con una pensión millonaria. Supongamos el caso de alguien que cotizó 30 años, ¿no? 30 años, la tasa de reemplazo es 70%. Pero supongamos que cotizó por 5 millones de pesos, 70% serían 3,5 millones. Bueno, esa persona, en ese caso, por un tema de solidaridad entre personas que tienen más ingresos y menos ingresos, su base de cálculo baja a 100 UF y su pensión sería 1.834.000, lo cual no es nada de malo, ¿no? De 3,5 millones a 1.834.000. Entonces, la propuesta tiene topes, tiene mínimos y está diferenciada por años de cotización, de tal forma que cada mes, cada año cotizado, suma para obtener una mejor pensión. La siguiente. Perdón, una cosa que se me olvidó. En el caso de las mujeres, supongamos que cotizaron menos de 5 años, el aporte adicional, en términos de justicia, van a ser 2 años de cotización. ¿Vale? Si supongamos una mujer que solo cotizó 3 años, por ser mujer, inmediatamente va a subir a 5 años y va a quedar en ese rango. Si alcanza a cotizar 10 años, va a subir otros 3 años. Entonces, si cotizó 10 años, subiría a 15. Y de esa manera nos hacemos cargo de parte de la discriminación que observamos todos los días, incluso desde antes de nacer. Ahora sí, señor. Para testear si un sistema de pensiones es viable en el largo plazo o no, es sustentable, se hacen estos ejercicios que se llaman actuariales, vale decir, proyectar las distintas variables en el largo plazo y ver si dan o no dan los números. Con los supuestos que hemos mostrado anteriormente, existe una relación que es la más importante para ver si un sistema es sustentable o no. La relación entre las reservas que yo tengo ahorradas y los gastos que tengo que enfrentar cada año para pagar pensiones. Por ejemplo, si yo tengo una reserva de 10 millones de pesos y tengo que pagar pensiones por 100 millones de pesos, tengo un problema con el sistema. Si se fijan, en la curva roja, asume lo siguiente, algo bien conservador.
no se considera el traspaso de los fondos que hoy día administran las AFP. O sea, se siguen manteniendo los flujos de pago, las rentas vitalicias sigan pagando las pensiones y el reparto las sube a lo que corresponde en la tabla, y las cuentas individuales siguen operando, pero año a año. Los flujos llegan año a año. Y así todo, tenemos una relación reserva-gastos que llega a su pico por cerca de 12 veces el año 2050, y después el 2100 baja a 3. Pero eso significa que aún así, el 2100 vamos a tener que gastar 10 y vamos a tener 30. O sea, sigue siendo solvente para pagar los compromisos para la generación actual, para la que viene y para las posteriores. Sin embargo, es muy interesante constatar que si inmediatamente los 178.000 millones de dólares que hoy administran las AFP pasaran a esta institución administradora de derecho público que mencionaba Luis, ¿no?, autónoma de otras instituciones del Estado, sin fines de lucro, con individualidad jurídica, financiera, contable, etc., las reservas se quedan pegadas en cerca de 20 o 19 veces. O sea, tendríamos un modelo que lo podríamos financiar por muchas décadas más. Entonces, bajo los dos supuestos, uno muy conservador y otro donde hay un traspaso inmediato de los fondos que administran las AFP, el modelo calza y puede pagar los compromisos sin problema hasta el año 2100. La siguiente. Si se fijan, las pensiones no contributivas de aquellas personas que nunca han cotizado en su vida, hoy día son aproximadamente 500.000 o cerca de ese valor, las que se están pagando. Nosotros las subimos inmediatamente a 770.000 el siguiente año, esa es la propuesta de la coordinadora, acercándose al 100% de cobertura, y después en el año 2100 tendríamos 2,65 millones no contributivas. ¿Por qué ocurre eso? Porque se congela el mundo del trabajo y muchas personas van a tener cero cotización y van a tener que acogerse a este valor que va a ser del salario mínimo, 100% del salario mínimo. La siguiente. Estas son las últimas tres láminas. El Estado, como empleador, va a tener que considerar también un gasto adicional, porque hoy día los empleadores solo aportan un 1,41% por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por tanto, en ejercicio, el 2024 van a tener que aportar un 9%, van a tener que subir 7,6% su cotización. Eso significa el Estado chileno como empleador, pensando en las personas que hoy cotizan y aparecen como trabajadores públicos, que va a estar en torno al 0,3% del PIB y va a bajar a 0,25% aproximadamente el 2100. También nos hacemos cargo de ese costo. La siguiente. Y este es el cuadro de los más relevantes, ¿no? Probablemente muchas autoridades van a ver esto y van a decir, no, pero el Estado no tiene plata, ¿no? La típica respuesta que escuchamos todos los días. Como estamos liberando muchos recursos, el pilar solidario, los bonos de reconocimiento, porque todo se integra en un solo sistema, si ustedes ven el año 2017, el gasto del Estado en el fondo de reserva, que va aumentando hasta llegar a 3%, es de un 0,6%. El gasto adicional del Estado como empleador, porque la cotización va aumentando gradualmente, es 0,03%. El gasto en pensiones no contributivas casi se duplica en relación a lo actual, ¿no? ¿Por qué? Porque subimos la pensión al 100% del salario mínimo gradualmente en 5 años y para toda la población. Llega a 1,45% del PIB. Y un supuesto que sin duda es muy debatible, pero solamente con un ejercicio matemático, supongamos que el sistema de las Fuerzas Armadas de Orden sigue con ese gasto de 1% del PIB. Cambiarlo, por tanto, solo significaría un ahorro importante para el Estado. ¿Cuál sería el gasto público en pensiones el próximo año? Cambiándonos a este sistema de seguridad social, mejorando ostensiblemente las pensiones contributivas y no contributivas, 3%, 3,07%. ¿Cuánto es el gasto público hoy día del Estado? 4%. Por tanto, ahorramos 1% del PIB al Estado en ese sentido. Recién el año 2022 llegamos a ese 4%, pero aquí hay un hecho indesmentible. Cualquier país donde su población va envejeciendo tiene que aumentar el gasto público. Eso pasa en cualquier país y en cualquier país que va creciendo económicamente. Por tanto, es de toda lógica que el aumento del gasto público en pensiones del PIB vaya aumentando. Si ustedes ven, no son tasas tremendas y considerables, y recién el año 2100 llegamos a un 9,24%, que es muy parecido a lo que hoy día, 80 años antes, en promedio pagan muchos países de la OECD. Entonces, la siguiente, con esto terminamos, para ver si esto es mucho o poco. Si se fijan, el año 2012, hoy día es un poco más de hecho, el gasto público promedio de los países de la OECD, que Chile también está en ese grupo, es de 7,8%. Probablemente en el 2016 ya estamos sobre el 8%.
y con nuestra propuesta recién en el 2100 llegaríamos a un gasto público de 9,2% aproximadamente. Esa sería la propuesta de la coordinadora, espero que haya permitido clarificar. Muchas gracias.